Muy bien. Bienvenidos, bienvenidos, señores maestrantes del grupo A6 a su última sesión de trabajo hoy, viernes 22 de octubre. Parece mentira, pero ya han pasado 3 semanas, esta sería la 4ª semana de este primer módulo y prácticamente esta es la última semana, ¿no? Esta es la última sesión conmigo, hoy hasta las 10 de la noche, mañana tutorías, el que desee agendar tutoría sobre algún tema específico. Cuando agende la tutoría, escriba específicamente qué es lo que quiere que yo le refuerce. Y les decía a los compañeros al inicio que han tenido una reunión los docentes tutores con la doctora Silva, la coordinadora de posgrado, la directora de posgrado, y ustedes prácticamente su módulo termina el jueves 28 de octubre. Me dijo la compañera Líndica, entre las decisiones que han tomado en esa reunión, es que el día jueves 28 debe estar calificado todo, creo que es hasta el mediodía, todas las actividades de ustedes. Entonces, si bien es cierto, hoy ustedes subieron ya el taller 1 y 2 de la unidad 3, y eso se cerraba hoy, hoy tenemos que trabajar el taller 1 y 2 de la unidad 4. Y tendrían que subir esta semana el proyecto áulico y tendrían que subir la práctica 2. Ya la semana pasada vimos algo de la práctica 2. Con todo lo que veamos hoy en clase, ya van a tener ustedes más clara la idea de en qué mismo consiste la práctica 2, porque la práctica 2, recuerden que se trabaja con la unidad 3 y se trabaja con la unidad 4. En esta unidad 4, pues nos van a explicar, va a ser más, va a centrarse más en lo que son las actividades curriculares, pues, y nos va a permitir trabajar nuestra práctica 2. Como ustedes ya hicieron la práctica 1, ya saben cuál es el esquema, pero de todos modos hoy lo vamos a revisar. Entonces, ¿cómo vamos a dividir la clase de hoy? La primera hora voy a tratar de explicar el primer tema de la unidad 4. Recuerden que después de cada tema viene un taller. Luego de la segunda hora voy a tratar del segundo tema de la unidad 4 y explicar el segundo taller. Y ahí tendremos cubierta toda la unidad 4. La tercera, buenas noches, buenas tardes. La tercera hora vamos a tratarla exclusivamente de todo lo que tiene que ver con la práctica 2, y la cuarta hora pues vamos a revisar todo lo que tiene que ver con el proyecto áulico. Así está planificada esta clase para el día de hoy. Entonces, si bien es cierto, yo no tengo un plan de aula, pero ya cuando hago mis diapositivas y voy colocando el material, y entonces ahí yo ya me organizo con el tiempo. Vamos entonces, si alguien tiene alguna pregunta, a lo más importante de hoy. Entonces, ustedes tendrían que subir esta semana el taller 1 y taller 2 de la unidad 4. Menos mal, no está complicado. La semana pasada los talleres estuvieron un poquito complicados. Hacer un ensayo académico, pues no es, como decía mi mamá, soplar y hacer botella. Hay que escribir, hay que corregir, hay que investigar. Buenas tardes. Hay que investigar. Y la segunda actividad que tuvieron la semana pasada era la elaboración del video. Si bien es cierto, la compañera Líndica les hizo un tutorial o tuvieron una tutoría con ella, pero de todos modos, buenas tardes. De todos modos, no es algo tan sencillo, ¿no? Al menos si es la primera vez que hacemos. Entonces, pero menos mal que esta semana los talleres, el 1 y el 2, no son complicados. Entonces, eso se los puede hacer a lo mejor entre mañana y domingo, y les voy a dar fechas. Ya le doy la palabra a Ingrid. Anote, por favor. Entonces, el taller 1 y el taller 2, que los voy a explicar, el 1 en la primera hora y el segundo en la segunda hora, lo van a entregar ustedes el lunes a las 12 del día. 12 del mediodía. ¿Ya? Apenas se termine la clase de hoy, ya queda abierto, ya está colocado. De hecho, lo colocamos con la compañera Líndica antes de empezar las reuniones. Tuvimos una
un trabajo Profe, así como de 15 minutos con el aula virtual. Entonces, el taller 1, que ya les digo, el taller 1 va a ser un organizador gráfico, incluso les voy a dar yo el libro donde lo van a hacer, ya no nos va a ser complicado. No fácil, porque hacer un organizador gráfico digital, pues, si no tenemos la habilidad, no, a lo mejor nos va a tomar tiempo, ¿no? Y el segundo taller creo que es solamente un plan de acompañamiento que les voy a enseñar a hacer hoy, con adaptaciones curriculares. Entonces, repito, el taller 1 y taller 2 de la unidad 4 van a subirlo hasta el lunes 12 del día. Yo el lunes trabajo en mi colegio y yo estoy llegando aquí a Guayaquil 3 de la tarde y a esa hora ya me pongo a revisar esos dos talleres, son 200 talleres. lunes 12 o este El, lunes, el lunes disculpe, 25 profe. de octubre, lunes 25 de Lunes octubre 25, a ahí las sí. 12 en punto. Ah, Ya, ya. gracias, Carlos. El lunes 25 de octubre a las 12 en punto. ¿Ya? Entonces, como les decía, no está complicado los talleres, menos mal, estos últimos no están complicados. Yo creo que sí lo van a poder hacer con tiempo. Yo creo que hoy en la noche y mañana podrían terminarlo. Y la práctica Hoy 2, noche tranquilamente. sí, sí, más que nada con la idea fresca, ¿no? Y el día martes, asimismo, martes 26 sería, a las 12 en punto, van a subir la práctica 2 y el proyecto áulico con el que terminan el módulo. ¿Por qué el martes? Yo tengo que revisar ya eso, si es con rúbrica y todo lo demás, y son 200, 100, no son 100 prácticas, pero aquí sí son como 60 prácticas porque algunas están hechas en grupo. Igual los proyectos áulicos, pero el proyecto áulico son de 30 hojas, hay que revisar que a lo mejor los que ya han trabajado conmigo en tutoría, pues yo ya sé cómo están y a lo mejor es más rápido, ¿no? Pero de pronto hay unos estudiantes que no han sacado tutorías y yo no sé cómo irán esos proyectos por ahí. Yo voy a revisar como yo lo he explicado, ¿sí? Yo tengo autonomía en mi clase, a lo mejor otros compañeros de otros paralelos donde están ustedes, eh, tienen algún amigo en otro paralelo, pues a lo mejor el docente lo planteó el proyecto de otra manera, es válido porque cada uno tiene su perspectiva mientras el proyecto cumpla los lineamientos de una investigación científica. Entonces, repito, igual lo voy a repetir después porque solo estamos 86 ahora. Eh, el taller 1 de hoy, que no es muy complicado, y el taller 2, que tampoco es muy complicado, lo van a subir el día lunes 25 de octubre, o sea, estamos hoy viernes, sábado, domingo, lunes, hasta las 12 del día. Y la práctica 2, el martes 26 a las 12 del día, y el proyecto áulico el martes 26 a las 12 en punto, también, ¿no? Del mediodía. Y yo ya el día jueves, a lo mejor el miércoles en la noche, yo quisiera dejar terminado esto, y ya el día jueves ustedes tengan todas sus notas y tengan aprobado su módulo para que puedan empezar el siguiente módulo, que si no me equivoco, empezarían creo el día 29, según lo que me dijo la compañera Líndica, a lo mejor pueda que yo esté equivocada, pero es creo que lo que le escuché. Por eso es que quieren las notas ya. Y yo tengo que tener notas el día lunes, también del grupo A4 con el que trabajo el lunes a jueves. Entonces, en teoría, tengo que revisar 1000 trabajos, ¿sí? Entre los dos grupos. Entonces ya creo que me pueden entender por qué también tengo que yo apresurarme un poco, ¿no? Ingrid tenía la manito alzada. Dígame, Ingrid, antes Sí, de empezar. justo le iba a preguntar esto de los talleres que ya había visto en la plataforma que estaban activadas las fechas. Y una cosita más, si yo subo por error un taller, ¿lo puedo borrar? Y para volver a cargarlo de nuevo, ¿o ya no me deja cargarlo otra vez? Sí, yo creo que sí lo puede editar hasta que no se cierre. Por eso es que yo nunca reviso antes que se cierre la fecha, porque de pronto usted se da cuenta que se equivocó y elimina el archivo y lo vuelve a subir. Ah, ya, Claro. muchas gracias. Sí, entonces sí Sí, están no hay activados problema. los talleres de hoy. Líndica ya nos ayudó con eso. Yo hago la parte académica, Líndica hace la parte tecnológica y están habilitados para hoy 10 de la noche, ya quedaría abierto. Cada uno, ya saben, los dos primeros talleres hasta el 25 de octubre, 12 del día, y en la práctica el proyecto áulico hasta el martes, el mediodía. Ya lo colocamos temprano con el Índica porque generalmente ya a las 10 de la noche terminamos como cansadas y empezar a poner las tareas a esa hora, pues nos toma tiempo, ¿no? Entonces lo hicimos, tuvimos una pequeñita así reunión con el Índica vía telefónica
y estuvimos arreglando todo ese asunto. Entonces, eso es Ingrid. Si Líndica, si tiene alguna indicación, si no, para empezar, ya estamos grabando. Líndica, yo le tengo una pregunta. ¿Estas grabaciones las paro o las pauso? Las comienza a pausar así mismo como lo hemos hecho. Las para, perdón, las detiene. Las para. Exacto. Solo las de los sábados las pausamos. Sí, esas sí, solo las de los sábados se pausa. Perfecto. Sí, ahorita ya puede seguir normal. Ya, entonces empezamos. También ya les dije a los maestrantes que el día 28 de estar calificado todo, por eso apresuramos las horas de entrega, ¿no? Exactamente, ya el 28 básicamente culminaría este módulo y comenzaríamos con el módulo 2, que sería metodología. Ya, entonces voy a empezar a compartir el material de hoy, hacer una revisión de lo que corresponde esta semana a la unidad 4. Presten atención, porque todo lo que va a estar en este módulo le va a ayudar a usted, sobre todo en la práctica, ¿ya? Sobre todo en la práctica. Líndica, si está de confitrión. Va a comerse la sopa. Ahí está. Ya. Muy bien. Entonces, aquí está, bueno, la carátula de esta última unidad. Voy a avanzar para darles el nombre de la unidad 4. Se llama las actuaciones curriculares en la planificación curricular de aprendizaje. Esta unidad 4 está en la página 63, pueden anotarlo, unidad 4, ahí página 63, cosa que cuando ustedes buscan el compendio, van directamente a la página, ¿no? Por eso me gusta poner a mí la página, porque incluso yo, cuando yo quiero buscar, yo ya sé que está en la página 63. Como todas las unidades que hemos estado trabajando en este módulo, cada unidad tiene 2 temas. El primer tema, adaptaciones curriculares para la educación básica. Vamos básicamente en el subtema 1 a conceptualizar, y en el subtema 2 pues vamos a hablar de los tipos de adaptaciones curriculares. Ya, este tema es muy importante porque siempre nos hablan de adaptaciones curriculares, a lo mejor sí nos dicen grado 1, grado 2, grado 3, tal vez nos han capacitado en este punto, pero siempre causa un poquito de dificultad en el momento de planificar. Pero si no tenemos claro qué tipo de adaptación es el que tenemos que hacer, o qué adaptación exactamente es la que tenemos que hacer en nuestras planificaciones. El subtema 2, pues ya aquí vamos a realmente a planificar con estas adaptaciones, o cuál es el proceso. Vamos a aprender cuál es el proceso, el procedimiento para desarrollar una adaptación, y vamos también a hablar de una planificación microcurricular con adaptaciones curriculares, que aquí, si ustedes se dan cuenta, ya está el tema de la práctica 2. Voy a avanzar, y el primer tema son las adaptaciones curriculares para la educación básica. ¿Qué son esto de adaptaciones? Esto nos han venido inculcando hace algún tiempo ya el Ministerio de Educación, a partir del currículo. ¿Qué son estas adaptaciones curriculares para la educación básica? Tal vez sí a ustedes les resulte un poco muy complicado, porque nosotros en el aula tenemos 40 estudiantes, 37 tienen una planificación regular, y tenemos que planificar a lo mejor 2 o 3 planificaciones diferentes, adaptarlas a 2 o 3 estudiantes con alguna necesidad educativa. Y eso sí es como un agotamiento al docente. Sin embargo, es parte de nuestro trabajo, pues tenemos que hacerlo y hacerlo bien. ¿Ya? Entonces, aquí está un dibujito que encontré que representa lo que son las adaptaciones o la diversidad que tenemos en el aula, ¿no? En el aula tenemos una diversidad de estudiantes, con cada uno tiene un ritmo diferente de aprendizaje, cada uno tiene un tipo de inteligencia que lo ayuda a desarrollarse mejor en alguna asignatura, en otra no. Entonces, siempre nosotros tenemos en nuestros cursos o nuestros grados un aula muy diversa. Entonces, vamos a ver un poquito de lo que es la conceptualización de las adaptaciones curriculares. Las adaptaciones curriculares son muy esenciales para la planificación. El propósito es atender la diversidad de los estudiantes y potenciar sus necesidades.
Entonces, las adaptaciones curriculares, cuando nosotros planificamos, son un elemento importante. Y ya vamos a ver en dónde la colocamos. ¿Cuál es el propósito de las adaptaciones curriculares? Precisamente es atender la diversidad de los estudiantes y sobre todo potenciar sus necesidades. Para ello, pues el currículum juega un papel muy importante en su aplicación y ya vamos a ver en dónde en el currículum, hablando del macro, del primer nivel, macrocurricular, en dónde está colocado esto de las adaptaciones curriculares. Aquí he puesto una cita que está en el compendio para entender un poquito más lo que es una adaptación curricular y dice que son consideradas como una estrategia de actuación docente. Es una estrategia de actuación docente, es decir, es algo que nosotros tenemos que desarrollar en el aula. Ya, conocidas también como adaptaciones de la enseñanza. También le podemos decir adaptaciones curriculares, le podemos decir adaptaciones de la enseñanza. Nosotros en nuestro país, nuestro currículum más habla acerca de adaptaciones curriculares y esto lo que intenta es adecuar la enseñanza a las características o a las particularidades y necesidades de nuestros estudiantes. Cada alumno es una necesidad diferente. Si tuviéramos en el curso 10 alumnos diferentes, a lo mejor nuestro trabajo sería un poco más liviano. Pero tenemos 40 estudiantes, yo he tenido hasta 46, y cada uno tiene una necesidad diferente. Lógicamente haré adaptaciones curriculares a los que son referidos por el DS, pero incluso entre los niños que no tienen ninguna necesidad educativa asociada a una discapacidad, pues entre ellos hay diferencias para aprender. Entonces, eso hay que tomar en cuenta cuando nosotros estamos planificando nuestras clases. Ya, las adaptaciones curriculares están íntimamente relacionadas con la calidad de enseñanza. Se supone que cuando yo hago una adaptación curricular, pues va a mejorar la calidad de la enseñanza. Entonces, esto es lo que nos dice a nosotros este autor Lara en cuanto a lo que son las adaptaciones curriculares. En las adaptaciones curriculares, como dice aquí, nos va a permitir a nosotros construir, modificar, ampliar y explorar el mismo currículum. Acá tengo otro, en este sentido se puede comprender que las adaptaciones curriculares son todas aquellas modificaciones que se pueden realizar en la planificación curricular. ¿Ya? Todo lo que yo modifique, si modifico el tiempo, si modifico la evaluación, si modifico los objetivos, todas esas modificaciones me van a ayudar a mí a poder mejorar o a tener una mejor calidad en la educación. Y todo eso que yo haga va a ser desde la planificación. Yo no puedo ir al aula de clases y decir, hoy a Pepito que tiene una adaptación grado 2 le voy a hacer, ¿qué le voy a hacer? No, que él no haga nada, que él se quede nomás sentado y los demás que trabajen. Eso no podemos hacer. Debemos llevar ya nuestros cambios desde la planificación. Entonces, las adaptaciones curriculares en la educación tienen un propósito. O sea, ¿cuál es el propósito de las adaptaciones curriculares? Primero, atender todas las dificultades que tenga el estudiante, ¿verdad? Todas esas adaptaciones que yo haga a algún estudiante determinado siempre van a estar en función al contexto del estudiante. Por ejemplo, yo no le puedo hacer una actividad digital a Pepito que tiene una adaptación curricular o tiene una necesidad educativa si en mi institución educativa no cuento con material digital, no cuento con computadora, no cuento con internet, con juegos especializados. Entonces, todas las adaptaciones que yo haga siempre van a estar en relación o en función al contexto donde se desenvuelve el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuidado con estar planificando maravillas que al rato de la hora no las podamos desarrollar. Las adaptaciones curriculares es un apoyo que se lo debe dar durante su formación, tomando en consideración sus intereses y necesidades. Es decir, que nosotros nos convertimos prácticamente en docentes de apoyo a estos estudiantes que tienen alguna necesidad especial o algún interés especial.
también viene a constituirse en una de las estrategias en las que el docente debe actuar para responder las necesidades de cada uno de los estudiantes. Entonces, es una estrategia, la adaptación curricular es una estrategia docente, ¿no? Si avanzo, estas adaptaciones no son estables, es decir, yo a lo mejor hoy puedo planificar para mi estudiante hacer una adaptación curricular, pero a medida que avanza el proceso, este estudiante está mejorando, está desarrollándose bien. Entonces yo estas planificaciones o estas adaptaciones las puedo ir ajustando a medida que avance el tiempo con el estudiante. Entonces estas adaptaciones no son estables y en la medida que se las vaya aplicando, pues se pueden ir realizando ajustes. No es que si yo planifiqué esta adaptación curricular para Pepito, con esa me voy toda la unidad. Pero si yo veo que Pepito está desarrollando, está avanzando rápido, y usted dice, no, yo planifiqué esto al inicio, no, estas planificaciones o estas adaptaciones pueden irse ajustando en el camino. Entonces, esta imagen me encanta a mí sobre todo las necesidades educativas. Esta imagen y hay otra que la puse más adelante. Entonces, ¿en qué se convierten las adaptaciones curriculares? Estas me van a servir para potenciar las necesidades de mis estudiantes que tienen una necesidad educativa especial. Es una estrategia de actuación docente. Estrategia, es algo que yo puedo desarrollar en el aula. Adecuar las adaptaciones me van a permitir a mí adecuar las enseñanzas a las características, aquí yo creo que es a la característica de los estudiantes y no de los docentes. Si yo avanzo, se puede ir ajustando en función de la evolución de los aprendizajes, lo que hablé hace poquito. Si el niño va mejorando, pues yo puedo irla ajustando de acuerdo a la evolución de mis estudiantes. Y el propósito de las adaptaciones es atender la diversidad de estudiantes que tenemos nosotros en el aula. Entonces, el propósito de las adaptaciones curriculares es atender la diversidad. Nosotros tenemos en el aula esta diversidad. ¿Sí? Niños de diferentes colores, como una imagen, ¿no? De diferentes colores de piel, de cabello, con alguna necesidad educativa especial, con alguna, puede ser asociada a una discapacidad o no. Entonces tenemos nosotros en nuestras aulas esta diversidad. Déjenme avanzar. Bueno, ahora aquí, por ejemplo, estos autores de este libro, del que trabajamos en el Ministerio de Educación. Julia, cuidado en mi mochila que ahí anda mi... Hay un micrófono. Propone algunos ejemplos de cosas que podemos hacer o de actividades o de estrategias que podemos hacer con estos estudiantes. Por ejemplo, aquí podemos enseñar un contenido a través de una estrategia distinta. No sé, se me ocurre decir a mí, si a los demás niños les voy a enseñar algún tema específico con dibujos, al niño que tiene necesidad educativa especial, pues a él le voy a enseñar con objetos que él pueda tocar, que él pueda ver, que él pueda manipular. Entonces, eso es una adaptación. Si yo avanzo, deberíamos también, en algunos casos, plantear actividades complementarias. Es decir, pues para el grupo que trabaja con la planificación regular, estas actividades, pero para el niño con necesidad educativa, pues le puedo agregar una actividad complementaria para que él pueda desarrollar toda la clase que he planificado. También le podemos ofrecer materiales diversos, ¿ya? Dependiendo de la necesidad educativa de ese estudiante. También le podemos adecuar la exigencia en función de las posibilidades del estudiante. Otro, podemos asignarle más tiempo para la ejecución de una tarea. Yo tenía 2 estudiantes con necesidades educativas antes de la pandemia, y estos chicos trabajaban muy bien, era un niño y una niña, jóvenes, y ellos trabajaban muy bien. Lo único que ellos hacían era que eran mucho más lentos para escribir, para dibujar, para unir con líneas, para hacer una sopa de letras. Entonces yo a ellos les daba más tiempo, ¿sí? Les daba más tiempo. Ya vamos a ver
en las adaptaciones curriculares, en cuáles que yo le tengo que dar más tiempo. También les podemos ilustrar un contenido con ejemplos de la propia vivencia del estudiante. Alguna actividad, yo puedo a lo mejor utilizar dibujos con alguna experiencia que el estudiante haya tenido para que él pueda aprender mejor. También le podríamos proporcionar al estudiante como más atención individual. Y si me va a decir usted, y yo también sé, porque también soy docente, ¿cómo voy a hacer máster si tengo 30, 40 estudiantes y tengo 3 niños con necesidades educativas? Y si le dedico más tiempo a él, los demás, pero a lo mejor esa es una habilidad que tenemos los docentes, ¿no? De multiplicarnos. Y también deberíamos, cuando el niño o el estudiante logre algo, pues deberíamos reforzar esos logros, felicitarlos por esos logros. Estas son algunas de las estrategias que se pueden utilizar con los niños que tienen alguna necesidad educativa especial. Y las podríamos plasmar incluso en nuestras planificaciones, en nuestras adaptaciones curriculares. Bien, entonces en este sentido, el Ministerio de Educación dice que las adaptaciones curriculares son modificaciones que se efectúan en los elementos del currículo. Y le pregunto yo, ¿cuáles son los elementos del currículo? Voy a dejar de compartir. ¿Cuáles son los elementos del currículo? ¿Un voluntario o nombro yo? Diana prendió el micrófono. ¿Cuáles son los elementos del currículo? Jessica, la escucho. Hola, hola. ¿Sí me escucha, Magister? Ahí sí. Ya, los elementos del currículo, si no me equivoco, son 5. Perfiles, objetivos, competencias, si no me equivoco, contenidos, estrategias didácticas, estrategias de evaluación. Esto prácticamente constituye una estructura a lo que son los 4 procesos que hay dentro de lo que son el elemento del currículo, recordando también que se da pues o se implementa un diseño curricular. Ya. Vamos a ver, entonces Jessica sí tiene la razón. Gracias. Ya, entonces sigo compartiendo. Entonces, estas modificaciones que nos hablan en las adaptaciones curriculares, ¿dónde se las puede dar? En los elementos del currículo. Entonces, los elementos del currículum son los objetivos. Puedo modificar los objetivos, puedo modificar las destrezas, puedo modificar la metodología, puedo modificar los recursos, puedo modificar las actividades, puedo modificar el tiempo de realización de la tarea y puedo modificar la evaluación. Estos son los elementos del currículo, ¿ya? De una planificación, de un plan de clases. Ya, estos son los elementos del currículo. Entonces yo puedo modificar los objetivos, las destrezas, la metodología, los recursos, las actividades, el tiempo y la evaluación cuando voy a hacer una adaptación curricular. Pero estas modificaciones yo no las voy a hacer al azar, lo que yo quiero modificar. Hay normas para hacer esas modificaciones y es lo que vamos a ver. Entonces, el Ministerio de Educación, ¿qué dice? Que al referirse al PCI, menciona que son los mecanismos que impulsan el desarrollo de las potencialidades que cada uno de los estudiantes poseen en función de sus necesidades, de su diversidad, de su contexto, ¿verdad? Entonces, esto vendría a ser las adaptaciones curriculares. Quiero que se memoricen esto, son los elementos del currículo. Yo sé que en esta época no debemos usar la memoria, no, la memoria es importante. Si no me aprendo esto de memoria en orden, no podré después razonar y pensar en otra cosa. Ahora, veamos cuáles son los principios de las adaptaciones curriculares. Las adaptaciones curriculares deben ser flexibles. Esto está tomado del libro amarillo que yo lo puse en esta semana también, en la semana 4. Lo volví a colocar porque este lo vamos a usar esta semana. ¿Ya? Con esto vamos a trabajar toda la semana o todos los talleres. Entonces, el currículum debe ser flexible, es decir, que puede modificarse. ¿Ya? Debe estar basado en el estudiante. El currículum se adapta al estudiante con necesidad educativa.
Deben ser contextuales. Se toma en cuenta el contexto inmediato. A lo mejor yo no puedo planificar con tecnología si es una escuelita de campo donde ni siquiera hay luz eléctrica. Un ejemplo, ¿no? Peor va a haber tecnología. Deben ser realistas. Es decir, es necesario partir de planteamientos realistas. No podemos plantear cosas que no vamos a poder conseguir o lograr. Deben ser cooperativas. Por ejemplo, los docentes aquí en adaptaciones curriculares podrían trabajar en las escuelas como un equipo. A lo mejor el que más sabe podría apoyar al que menos sabe en cuanto a las tareas de adaptaciones curriculares. Y debe ser participativas. Una adaptación curricular donde el padre de familia no intervenga no nos va a ir muy bien, porque también necesitamos el apoyo del padre en la casa. Primero, el padre de familia es el que nos proporciona la información para poder elaborar las adaptaciones curriculares. ¿Ya? Entonces, estos son los principios de las adaptaciones curriculares. Flexibles, basadas en el estudiante, contextuales, realistas, cooperativas y participativas. Esta imagen la tomé del libro de adaptaciones curriculares, página 14 creo que dice aquí. Ahora, tipos de adaptaciones curriculares. Aquí yo les voy a hablar que las adaptaciones curriculares desde el primer nivel de comprensión curricular, que es el macro nivel, ya viene incluida las adaptaciones. Por ejemplo, veamos. Recuerden que este es el primer nivel de concreción curricular, el Ministerio de Educación, que es el que nos proporciona el currículo. ¿Dónde está inmerso en ese currículum esto de las adaptaciones curriculares? Aquí abajo, si ustedes lo leen en cursiva, dice que en el currículum se evidencia una visión inclusiva, plurinacional e intercultural. A lo mejor el currículum a mí no me dice exactamente adaptaciones curriculares aquí o allá, pero sí me dice, o si leo el currículum, pues este sí tiene una visión inclusiva. Ya tiene una visión plurinacional y tiene una visión intercultural. Si yo avanzo al segundo nivel, en el segundo nivel, recuerden que aquí se trabaja el PCI, el PCA, bueno, y también el PEI, porque el PCI es parte del PEI, pero la institución educativa, por ejemplo, puede preparar en este nivel, a partir del currículo nacional, planifica las adaptaciones curriculares de área. A lo mejor esto no lo sabíamos. De hecho, yo si no leo este documento, yo no sabía que a nivel de área tenemos que hacer adaptaciones curriculares. Es decir, cuando nosotros hacemos nuestro plan curricular anual, aunque no hay un casillero que diga adaptaciones curriculares, nosotros ya deberíamos ir planteando allí qué adaptaciones podríamos hacer, a lo mejor en cada unidad, dependiendo de los estudiantes que tengamos. Lógicamente aquí no vamos a ver por curso ni nada, porque para eso está el plan de unidad. Y en el tercer nivel le corresponde al mesocurrículum, al docente en el aula, ¿verdad? Entonces aquí debemos efectuar las adaptaciones curriculares individuales siempre y cuando se identifique estudiantes con necesidades educativas especiales. Es decir, nosotros no podemos hacer adaptaciones curriculares sin que previamente no hay un documento del DESE o de la UDAI que diga Cecilia tiene una necesidad educativa, por lo tanto hay que hacerle una adaptación grado 1, grado 2, grado 3, dependiendo de la necesidad educativa de Cecilia. Debe haber un documento. Ese documento se llama DIAC, que ya lo vamos a ver más adelante. Es un documento de identificación de adaptaciones curriculares o individual de adaptaciones curriculares, que todo estudiante que tiene una necesidad educativa asociada o no a una discapacidad debe tener eso como una cédula, ¿no? Como una partida de nacimiento. Y con eso los docentes trabajamos. Ahí incluso dice qué tipo de adaptaciones le puedo hacer. A mí me parece extraño que cuando yo he tenido capacitaciones en mi colegio con la UDAI y con el DESE, nos han dicho, sí, las adaptaciones curriculares son grado 1, grado 2, grado 3, se hace esto en la 1, se hace esto en la 2, y luego me dice,
el niño tal de tal curso tiene una necesidad educativa tal y él necesita una adaptación grado tal. Y tengo que acordarme lo que me dijeron en el curso, qué modifico en tal adaptación. Pero yo nunca he visto el DIAC, donde el DIAC me diga qué puedo hacer con ese estudiante. Juegos, pinturas, saltos, o no puede saltar, él puede hacer tal cosa. Entonces ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando nosotros planificamos en el aula o hacemos adaptaciones, siempre debemos tener en cuenta de que tiene que haberse identificado algún estudiante con necesidades educativas especiales. ¿Qué pasa cuando nosotros recién empezamos las clases con nuestros alumnos en el aula y no los conocemos? El DS no los conoce. Generalmente, por ejemplo, un niño de octavo, se me ocurre, o en la escuela, los grados inferiores, y yo tengo un alumno, un estudiante en el aula, y yo veo que él tiene un comportamiento diferente. A lo mejor no escribe bien, a lo mejor no escucha bien, a lo mejor no ve bien. El docente es el que primero identifica ese problema, lo puede decir entre comillas, porque es el primer contacto que tiene el estudiante, ¿sí? Entonces, hasta en eso nosotros tenemos que intervenir. Voy a avanzar. Entonces, aquí está un ejemplo o un resumen de las adaptaciones, pero a nivel de concreción curricular. Ya no, esto no es de los niños, esto es en los niveles de concreción curricular donde ya está incorporado las adaptaciones. En el primer nivel, en el currículum, recuerde que está incluido porque tiene un enfoque, una visión de inclusión. ¿Ya? Entonces, luego en el segundo nivel, pues vienen las adaptaciones de área. Y las adaptaciones que se realizan en el centro educativo, por ejemplo, rampas, baños especiales, eso también le corresponde al segundo nivel. Y en el tercer nivel, que somos nosotros, todas las adaptaciones que se realizan en el estudiante, pero con este documento que se llama DIAC. Ya vamos a ver este documento, en qué consiste. Y si yo lo muestro aquí, que es el DIAC es un instrumento de registro en el que constan los datos generales y específicos del estudiante, de su contexto, su necesidad educativa, su competencia curricular, y a partir del cual se elaboran las adaptaciones. Entonces nosotros necesitamos tener este DIAC para poder planificar esas adaptaciones curriculares de mejor manera, cosa que al menos en mi caso yo nunca he visto un DIAC. Veamos ahora sí. Existen 3 tipos de adaptaciones curriculares, dependiendo del grado de afectación. Entonces, la primera adaptación curricular, grado 1, o denominado de acceso al currículo. A mí siempre me han dicho adaptación grado 1, y yo no creo que me hayan nombrado una vez que esta adaptación grado 1 se llame de acceso al currículum, ¿ya? Entonces, la adaptación curricular grado 1 se llama de acceso al currículum. Vamos a ver qué cambios se hace en la planificación cuando me dice, Cecilia tiene una necesidad educativa especial y ella necesita una adaptación grado 1, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los docentes? Veamos. Primero, realizar cambios en el aula. Si yo tengo una deficiencia visual, a lo mejor me tienen que sentarme adelante. ¿Sí? Entonces, eso es una adaptación en el aula. También pueden ser cambios en la institución educativa, atendiendo las características y particularidades propias de los estudiantes. Por ejemplo, rampas. Yo he tenido estudiantes que tienen parálisis en las piernas. Tenía un estudiante que tenía parálisis en las piernas. Él era un niño muy inteligente, pero no se podía movilizar solo. Él tenía que movilizarse en silla de ruedas. Entonces, primero el curso de él lo pusieron en la planta baja. Porque si Velasco Ibarra, que tiene 3 pisos, cada pabellón tiene 3 pisos, imagínense si lo colocaban en el piso tercero. Entonces, él estaba le adecuaron un aula abajo, en la parte de abajo de Velasco Ibarra no tiene aulas, son solo oficinas, digamos, o áreas, y a él se le adecuó
un área y ahí era el curso. Y él estuvo sentado en la puerta y tenía un compañero guía que cuando él quería ir al baño, cuando él quería salir al receso, pues este compañero lo ayudaba. Entonces, esas son adecuaciones de grado 1 en el aula, en la institución educativa. Se empezaron a trabajar rampas para que él pueda subir la silla de ruedas y todo lo demás. También se realizan adaptaciones en el ambiente de aprendizaje, que es lo que estaba diciendo, en los recursos, en la infraestructura, en la organización, en los materiales que el estudiante necesita. Y sobre todo, aquí quiero que presten atención, en la adaptación grado 1 se modifica el tiempo para cumplir las tareas. ¿Ya? Estos niños con adaptación grado 1, yo le puedo, aparte de la parte física, la parte de estructura, yo le tengo que a él dar más tiempo para cumplir sus tareas. Aquí yo no voy a modificar, con este chico que yo les cuento, con él no modifiqué yo objetivos, no modifiqué estrategias, no modifiqué destrezas, no modifiqué evaluación, porque él se desenvolvía muy bien. Pero en la parte física, ya les estoy contando lo que hacía con este estudiante. Incluso con este chico yo no tenía que darle más tiempo para cumplir sus tareas, porque la adaptación de él era más bien física del espacio. Ya. También hay que mejorar las vías de comunicación, a lo mejor colocar señaléticas y en los servicios básicos que brindan, en fin, en distintas formas, son distintas formas de acceder al currículo, ¿ya? Entonces, esto es la adaptación curricular grado 1 o denominada de acceso al currículo. Vamos entonces a la siguiente. Perdón, aquí están unas imágenes de algunas adecuaciones que se pueden hacer en las escuelas. Lógicamente esto ya como que es otro nivel, a lo mejor en nuestras escuelas fiscales quisiéramos tener esto. Por ejemplo, sillas de ruedas electrónicas, sillas adaptadas, inodoros adaptados, columpios adaptados para nuestros estudiantes, esta especie de caminadores para nuestros estudiantes. Entonces, estos son como mobiliarios para discapacidad motriz o física, que la institución educativa a lo mejor podría tenerlo, si se puede, ¿no? Entonces, de acuerdo a Argüello, ¿qué nos dice aquí? Que el Ministerio de Educación determina que el acceso al currículo constituye no solo modificaciones, sino también provisión de recursos especiales, de materiales o de comunicación, y tiene como propósito facilitar a los estudiantes el currículum, en este caso adaptado. Si yo veo aquí, por ejemplo, nosotros en las instituciones educativas vamos a necesitar talento humano. Por ejemplo, nosotros los docentes, los compañeros del DESE, los compañeros del UDAI, necesitamos este talento humano para llevar a cabo estas actividades. También necesitamos recursos espaciales, por ejemplo, ventilación, iluminación, sonoridad, accesibilidad, señalética, infraestructura adecuada, como mobiliario, equipos de apoyos, rampas, pasamanos, baños adecuados, entradas y salidas modificadas, entre otros. Esto necesitamos para poder cumplir este grado de adaptación. También necesitaremos de pronto recursos para la comunicación. Por ejemplo, libros y textos en braille, dibujos, pictogramas, videos, audios o libros en grabaciones, textos alternativos. Todos estos recursos podríamos necesitar en adaptación grado 1. Y recursos materiales, ¿ya? Por ejemplo, aquí regletas, punzones, audífonos, de pronto un niño que tiene problemas para escuchar, podríamos tener audífonos, ¿sí? Entonces, todos estos materiales van a facilitar a los estudiantes el acceso al currículo. Veamos la adaptación curricular grado 2 o no significativa. Yo siempre había dicho adaptación curricular grado 2, no recuerdo que me hayan dicho que se llama o no significativa. Aquí en esta adaptación se hace todas las modificaciones del grado 1, todas. Ya, si es de rampa, si es de baño, si es de mobiliario, ¿sí? Se le da más tiempo para las tareas, pero se incorpora
adaptaciones relacionadas solo a la metodología y a la evaluación. ¿Se acuerdan de los elementos del currículum que les puse al principio? Entonces, si usted tiene un estudiante con adaptación grado 2 o no significativa, usted lo que tiene que modificar en esta adaptación, tiene que modificar la metodología o las estrategias metodológicas y tiene que modificar la manera como va a evaluar a su estudiante. Más, si él necesita cualquiera de las adaptaciones que están en grado 1, e incluso en grado 1 está incluida la adaptación, ampliarle un poco más el tiempo para las tareas. Entonces, ya tengo un cuadro más adelante donde está resumido esto para que podamos entenderlo visualmente mejor. Entonces, aclarando que los objetivos educativos, las destrezas con criterio de desempeño son las mismas para todos los estudiantes. Es decir, cuando yo planifico, en mi planificación normal, digamos así, yo planifico con mis objetivos, destreza con criterio de desempeño, mis estrategias metodológicas, mis recursos, mi evaluación. Pero para Cecilia, que tiene adaptación grado 2, a ella solo le voy a modificar la metodología y la evaluación. ¿Ya? Entonces, el resto queda todo igualito para esta niña, para la niña Cecilia. Avanzo. Por lo que describe que las estrategias metodológicas y de evaluación para estos estudiantes con adaptación grado 2 deben ser flexibles, la metodología y la evaluación, abiertas, innovadoras, motivadoras y adaptadas individualmente para cada estudiante. Puede que yo tenga, Cecilia tiene adaptación grado 2 y Juanita tiene adaptación grado 2, pero somos dos personas diferentes porque tenemos dos necesidades educativas diferentes. Entonces, la evaluación debe ser individual para mí e individual para Juanita, ¿ya? Entonces, no voy a hacer la misma evaluación para las dos, porque son, a pesar de ser grado 2 las dos, yo soy un ser individual y tengo una necesidad y Juanita tiene otra necesidad. Entonces, también se puede aplicar aquí en adaptación curricular grado 2, se puede trabajar con estas estrategias. Por ejemplo, podemos crear tutorías entre compañeros. El estudiante con más conocimiento y destreza apoyará al compañero que necesite. Eso casi siempre lo hemos puesto en práctica. Siempre al mejor estudiante lo colocamos en un grupo para que él sea el que apoye ese grupo porque él tiene más habilidad, más destreza en esa asignatura. También se pueden crear grupos de apoyo. Por ejemplo, los docentes que no conocemos mucho de adaptaciones curriculares, podemos apoyar al resto. O el DS nos puede acompañar en capacitar a los docentes. Es decir, nosotros también necesitamos esa parte de apoyo. Se pueden crear centros de interés, es decir, preparar el aula y dividirla en distintos espacios, y en cada uno de los espacios se van a proponer tareas que promuevan el desarrollo de las destrezas. Entonces puedo crear un aula con centro de interés. Cada esquina, pues, o cada espacio, una actividad diferente para ir desarrollando las destrezas. También podemos trabajar en proyectos o hacer proyectos como trabajos grupales, y el estudiante que tiene una necesidad educativa especial va a colaborar desde su capacidad y posibilidad, ¿ya? Es decir, el estudiante con necesidad educativa puede ser parte del trabajo grupal, pero él va a apoyar ese grupo desde su capacidad y desde su posibilidad, ¿ya? También podemos trabajar en lecturas en parejas. Por ejemplo, si tenemos un estudiante con caso de dislexia, puede ser que el compañero que no tiene ese problema sea el que lea, ¿ya? Estas son actividades que me van a ayudar a desarrollar mi clase con las adaptaciones grado 2. Déjenme avanzar. Aquí me avancé una. Podemos también trabajar escritura colaborativa, hacer dinámicas de escritura entre compañeros, y también podríamos hacer apoyos de matemáticas. Por ejemplo,
a mí se me ocurre que un niño que tiene una necesidad educativa grado 2, a lo mejor en matemáticas, él sí va a poder usar calculadora. Los demás no, ¿ya? Entonces, eso van a ser estas herramientas de apoyo. Y vamos a ver, en cambio, la adaptación curricular grado 3. En la adaptación curricular grado 3, voy a hacer preguntas. A 3 compañeros les voy a preguntar. La adaptación curricular grado 3 se llama significativa, la 2 se llamaba no significativa. En la adaptación curricular grado 1 se modificaba el tiempo y todo lo que era infraestructura y era de acceso al currículo. La adaptación curricular 2 o no significativa se modificaban las estrategias metodológicas o la metodología y la evaluación. Y el tiempo, más todo lo de la 1. Y veamos qué se modifica en la adaptación curricular grado 3 o significativa. Veamos. De igual manera, ¿qué dice el Ministerio de Educación? Dice que se realizan las modificaciones correspondientes en el grado 2 y que ya lo explicamos, y se modifican en esta adaptación grado 3, se modifican las destrezas con criterio de desempeño y los objetivos propuestos. Es decir, se modifica todo en la 3. Se modifican los objetivos, las destrezas, la metodología. Se modifica la evaluación. Se modifica el tiempo. Si yo hablo de metodología, lógicamente estoy hablando de recursos. Si yo hablo de evaluación, estoy hablando de técnicas de evaluación, instrumentos de evaluación. En todo caso, en la adaptación curricular grado 3, se modifica todo, todos los elementos del currículo. Ese tipo de planificación son las más complicadas, porque a lo mejor yo tengo un alumno en séptimo grado y la adaptación curricular de él es grado 3 y me dice a mí la compañera del UDAI o del DESE, este estudiante puede desarrollar contenidos de 4º grado y tengo que cambiar todos los elementos del currículum para ese estudiante. En otras palabras, hacer otra planificación en grado 3. En grado 2, dejo la misma planificación de clase y en estrategias metodológicas, abajo le pongo un apartado que voy a cambiar con ese estudiante y en evaluación que voy a cambiar con ese estudiante. Déjenme ver qué más hay aquí. Entonces, aquí en adaptación grado 3, mire que yo les he ido explicando como estrategias para cada adaptación. Aquí puedo realizar pruebas orales o escritas, puedo elaborar valoraciones objetivas, actitudinales, conversatorios, ¿verdad? Y distintas estrategias aplicadas para los procesos de evaluación para los estudiantes con estas necesidades educativas. Si el niño no puede escribir, pues le haré una prueba oral. Y así. Entonces, también lo que tenemos que entender es que existen adaptaciones curriculares de acuerdo a su duración. Hay adaptaciones curriculares que son temporales. Por ejemplo, si un niño se rompió un brazo, él tiene una necesidad educativa no asociada a una discapacidad, solo que se fracturó el brazo derecho, que es con el que escribía. Entonces yo a ese niño ya no le voy a hacer escribir, ya no lo voy a evaluar con una evaluación escrita, sino a lo mejor oral. Y ahí esto es una adaptación, porque es una adaptación temporal. Y pues sí hay otras adaptaciones que son de manera permanente, modificaciones de manera permanente y que las voy a aplicar durante todo el año lectivo. Ya estoy por terminar. En resumen, este cuadro me gusta, yo lo copié y lo pegué del libro amarillo que está ya la semana 4, también lo puse en la semana 3. Aquí están los 3 grados de adaptación. El grado 1 o de acceso al currículum, el grado 2 o no significativa y el grado 3 o significativa. ¿Qué modifico en el grado 1? Infraestructura, recursos, materiales, personales, de comunicación y sobre todo tiempo. Y ya en la planificación, ¿no? Tiempo. Los demás niños harán la tarea en 1 hora clase, Cecilia la hará en 2 horas clase o llevará para terminar la tarea en la casa y la trae el otro día. En la grado 2 se hace todo lo del grado 1 y se modifica solo la metodología y la evaluación. Y en el grado 3 se modifica
todo lo del 1, todo lo del 2, que es metodología de evaluación, grado 1 es tiempo, 2 metodología de evaluación, y objetivos y destrezas con criterio de desempeño. Y antes de que vean el taller. Preguntas. ¿Sí están ahí? ¿O me dejaron hablando solita? No, sí estamos aquí. Todavía estamos aquí. Es la última clase, no me decepcionen, por favor. Todavía Seguimos estamos aquí. aquí. No nos vamos a ir, no nos vamos a ir. Se van a ir. Muy bien. Entonces voy a empezar con Carlos. Carlos, Ya se fue. ¿cuántos tipos de adaptaciones hay? Tenemos tres grados, el grado 1, 2 y 3. ¿Cómo se llama la 1? El 1 es el que hacemos el tiempo, en que adaptamos el tiempo. Ya. El 1 es el de grado 1, ¿no? El acceso al currículo. Ese corregimos o realizamos, adaptamos el tiempo. En el grado 2, la metodología y la evaluación, y el tiempo también. Y en el grado 3, ese es el significativo, ¿no? En el grado 3, los objetivos, la destreza y la destreza con criterio de desempeño y la metodología igual que el grado 2. Y la evaluación. La evaluación, sí. Y recuerde que en la adaptación grado 1 se modifica también la parte de infraestructura, ¿no? Recursos, Sí. recursos, materiales. Ya. Muy bien, Carlos. Sacó 10. No sé si ponerle una carita feliz a Carlos. Una de bullicioso, póngale, profe. De bullicioso. A mí iba una, ¿ya? Para Carlos. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ahora quiero sacar la carita y no puedo. Una consulta máster. Disculpe que no alce la mano. Ya. Ya. Por ejemplo, las adaptaciones de grado 1, esas no van en la planificación del docente, ¿o sí? Porque como son de infraestructura, son de recursos, Ya. eso quisiera saber. Yo creo que sí debe ir algo, porque por ejemplo, a lo mejor ese estudiante sí necesita más tiempo para las tareas. Entonces, ahí yo tendría que colocar, bueno, Pepito necesita más tiempo. Todos los estudiantes harán su actividad en una hora clase, porque a veces trabajamos los talleres en el aula y le damos el tiempo al estudiante. Yo siempre he trabajado así, yo doy mi clase, explico, dibujo el corazón, dibujo el cerebro, sus partes. Ahora sí, pues leemos en el texto del estudiante, ahora sí saquen sus talleres, vamos a hacer el taller 1, el 2 en el aula. Yo siempre trabajo los talleres en el aula. Lo único que llevan los estudiantes a la casa son alguna investigación, ¿ya? Y trabajemos en el aula hasta que toque el timbre. Les queda 25 minutos para desarrollar el taller. Entonces ellos empiezan a trabajar y yo solo empiezo a monitorear. Terminaron los 25 minutos, antes que toque el timbre yo pongo un sello. El que no trajo el taller ya no tiene sello, pero estos dos estudiantes que yo tenía, eran de segundo bachillerato en esa época, ellos no terminaban los talleres. Porque aparte que ellos trabajaban juntos, porque eran bien amigos, era una niña y un niño, y ellos se apoyaban entre ellos, pero lógicamente el uno no era más hábil que el otro. Entonces ellos no terminaban. Lo que yo hacía es que le ponía una firmita y les decía, mañana que usted me traiga terminado esto, yo le pongo su sello. Ya no es que perdió el sello porque no terminó, porque había estudiantes que a veces ya no querían sacar el taller y no trabajaban y se perdían el sello. Entonces ellos les ponían una firma hasta donde habían avanzado y el resto lo terminaban en la casa y al otro día lo traían y yo le ponía su sello y tenían su actividad completa. Yo después ya recogía los talleres y los revisaba, los corregía, pero ya tenían su sello. Entonces yo ahí sí le tendría que poner a ellos en la planificación, estos dos estudiantes, a lo mejor incluso en las planificaciones no se ponen los nombres de los estudiantes, sino las iniciales. CC Freire B, CCFB, la actividad se le va a dar más tiempo. Ya él la presentará el siguiente día. Entonces ya ahí está la adaptación.
grado 1. Lógicamente yo en la planificación tengo que ponerle CCFB, adaptación, necesidad educativa, tiene una discapacidad grado 35%, y adaptación curricular grado 1, más tiempo para las tareas. Y ya estoy colocando la adaptación. Ya. Creo que sí le contesté a Jessica. Adriana, la escucho. Voy a parar la grabación.